Pues bueno, como mi compañera, agradecer que me den la oportunidad de poder traer aquí la investigación y que poder compartir con ustedes los datos. Bueno, esto es un trabajo fin de grado y cuando yo tenía claro que cuando terminara la carrera de psicología quería investigar en el tema de la transexualidad, pero siempre había pensado en la transexualidad adulta. Yo soy transexual y he sido niño, pero no sé, siempre lo había enfocado en la adultez. Comencé a buscar información y había muy poca. La que había principalmente era sobre temas médicos y muy pocos que tuvieran en cuenta variables psicosociales. Entonces, bueno, sí que había alguna investigación y de lo que trataba era de adultos que recordando su infancia lo recordaban con síntomas de ansiedad y con tristeza. Entonces, bueno, ahí fue cuando comencé a darme cuenta de la importancia de investigar un poco más en la infancia y ver qué es lo que ocurría con los menores que se les respetaba la identidad sexual y cómo podría influir en un futuro. A tanto no pude llegar, porque no era un estudio longitudinal, pero bueno, fue cuando me di cuenta de la importancia de tratarlo desde la infancia. Los objetivos de la investigación: el primero es analizar si existen diferencias estadísticamente significativas entre antes y después de reconocer y respetar la identidad sexual de los y las menores en los diferentes contextos. Aquí pongo un cuadro para que lo entendáis un poquito mejor. Los contextos son 3: familia, colegios iguales, y luego pues, que se van a analizar una serie de variables en cada contexto, que más adelante os explico, y se va a analizar si hay diferencias entre antes y después, si son positivas o negativas. La hipótesis mía era que era mucho más positiva después que antes. El segundo objetivo es explorar de manera mucho más específica el contexto escolar. Es un contexto donde los menores pasan mucho tiempo y creo que es un contexto importante, y entonces se analiza un poco más a fondo. Y por último, otro de los objetivos es analizar, una vez hechos los menores la transición, si actualmente tenían un buen ajuste comportamental y emocional. El método: los participantes, 25 menores, las edades entre 3 y 16 años, todos en edad escolar, todas las madres, los menores pertenecían a la Asociación de Familias de Menores Transexuales, CRISALI, y los instrumentos que se utilizaron fue una encuesta sociodemográfica para perfilar un poco el perfil de la entrevistada, una entrevista semiestructurada de 24 ítems, aproximadamente la entrevista fue 1 hora y media, 1 hora y 45, y un cuestionario SDQ. El SDQ, ¿sí se me escucha? No, está bien. Sí. El cuestionario SDQ mide una serie de variables como por ejemplo hiperactividad, conducta prosocial, agresividad, relación con los compañeros, y se determina el ajuste emocional y comportamental del menor. Las variables a tener en cuenta: esto es lo que he explicado antes. Hemos dicho que hay 3 contextos, que es familia, colegio e iguales, y es lo que se conoce como la transición familiar, la escolar y la social. Entonces, todas estas variables se tienen en cuenta antes y después de haber realizado la transición. En la familia se tiene en cuenta que las conductas positivas y negativas y las emociones positivas y negativas. Ahora después explicaré esto un poquito más adelante mejor. En el colegio lo que se tuvo en cuenta fue el rendimiento académico. Como había menores que tenían 3 años, era muy difícil contabilizarlos de 0 a 10, porque yo le preguntaba a las madres, ¿no? Y claro, un menor de 3, de 4, de 5 años, pues no tiene una nota de 0 a 10. Entonces lo hicimos de tal manera que fuera de 0 a 4 y fuera una percepción de rendimiento global. En la parte de los iguales pongo habilidades sociales, pero habilidades sociales son muchas, pero lo que se tiene en cuenta aquí es la capacidad para tener amigos y para mantenerlos en el tiempo. Como he comentado antes, el colegio se explora de forma un poco más específica, y esto es una vez realizada la transición. Aquí la muestra no es de 25, es de 22, luego lo veréis también en los otros datos, porque todos los menores habían realizado la transición, pero 3 de ellos no todavía en el colegio, por diversas circunstancias. Y bueno, lo que se explora aquí, una vez realizada la transición, es si hay mayor o menor deseo de acudir al colegio, si hay mayor o menor rendimiento escolar y si hay más o menos rechazo por tres grupos, ¿no? Por parte de los iguales, por parte de los profesores y por parte de los padres de los demás iguales. Aquí lo que he explicado antes
que claro, son entrevistas semiestructuradas de 1 hora y media, es muy difícil determinar de forma objetiva es cuando yo etiqueto con que ese menor ha tenido emociones positivas o negativas en el momento de la transición. Entonces se hizo una lista, ¿no?, de emociones y conductas positivas y negativas, y el menor, la madre, tenía que describir 2 o más de algunas de estas emociones para catalogar como que había manifestado esas emociones. Los resultados van por cada contexto, ¿no? Entonces vemos el contexto de la familia, donde pone E es emoción, donde pone C es conducta, y bueno, conducta negativa y positiva. Lo más importante es ver que las emociones negativas y las conductas negativas después de la transición disminuyen a un 0%, y que las emociones positivas y las conductas positivas aumentan a un 100%. Por ejemplo, en el caso de las conductas no se ve tanta diferencia en la positiva, pero lo importante es sobre todo el después, ¿no?, el 0 y el 100%. En la parte del colegio se valoró el mal rendimiento y bien en general. Mal rendimiento antes, casi un 60% tenía mal rendimiento general, y disminuyó después de la transición a un 4%. Bien en general, un 42% estaba bien en general, pero a pesar de eso, después de la transición aumentó casi a un 90%. En el contexto de los iguales, vemos que un 70% de los menores tenían amigos, y después aumenta a un 96%. Es cierto que un buen porcentaje tenía amigos, y bueno, ahora más adelante en las conclusiones explicaré una de las explicaciones que creo que se debe a esto. Y luego que no tiene amigos un 30%, y también disminuyó después de la transición, disminuyó un 4%. Luego aquí los datos que reflejan es de los diferentes contextos, familia, colegio iguales, y lo que se valora es si ha mejorado o ha empeorado una vez que ha realizado la transición. Aquí se ve que en la familia todos mejoran, ninguno empeora. En el colegio lo mismo, porque son las muestras de 22, como comenté antes, y en la parte del contexto de los iguales solamente un menor empeora después de la transición. Lo mismo que he comentado antes, se ve un poquito regular. Abajo pone deseo, rendimiento académico y demás, y lo mismo, se ve que en su inmensa mayoría mejoran y muy poco empeoran. El máximo son 3, donde faltan son ceros, 22, y ahí que no tengo paciencia. En el cuestionario SDQ, que he comentado que lo que mide es si los menores tienen un buen ajuste emocional y comportamental, era en el momento actual, en el momento que se hicieron las entrevistas. Y se muestra que un 80% en ese momento tienen un buen ajuste emocional y comportamental. Las limitaciones del estudio, pues bueno, que solo son madres las que se entrevistaron, no por decisión, no que yo quisiera hacérselo solamente a madres, sino que se consideró que lo importante era que fuera la persona que más tiempo pasaba con el menor, y en ese caso fueron madres. Que solamente eran madres que pertenecían a la asociación, y bueno, eso era una limitación porque de alguna manera, aunque a algunas les costase más o menos al principio, pero ya de entrada tenían información y bueno, quizás puede ser también un sesgo. La muestra no es excesivamente pequeña, pero bueno, sí podría haber sido un poquito mayor, una de las limitaciones. Y luego, que no es un estudio longitudinal, como comentaba, porque la idea era, pues bueno, como yo los estudios que había leído eran sobre adultos, pues era interesante. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Sí. Vale. Sería interesante pues eso, ver si ahora, por ejemplo, los menores tienen un buen ajuste emocional y comportamental, si a lo largo de los años, dentro de 10 años, siguen manteniendo ese ajuste emocional y comportamental. Y luego que tampoco se pudo tener en cuenta el desarrollo evolutivo de los menores, porque bueno, es una franja de edad muy alta, muy variable, entre 3 y 16 años, y no lo mismo un menor de 5 años que un menor de 15 o 16, ¿no? Las implicaciones, pues bueno, las implicaciones
principalmente a los profesionales, o principalmente que implique a los menores, ¿no? Que son los más importantes, pero bueno, los profesionales que tengan alguna herramienta para que donde se pueda deducir que, bueno, que el reconocer la identidad sexual de los menores es positivo, ¿no? Y las familias igual, que tengan al menos información, que tenga una referencia, que 25 familias dieron el paso y que hay mucho miedo, y al menos tener un documento donde se pueda observar que no, todo lo contrario, ¿no? Que no, en lugar de empeorar, mejora muchísimo. Y las líneas futuras, pues bueno, un poco siguiendo las limitaciones, ¿no? Que sea una muestra mayor, que sea un estudio longitudinal, contemplar más variables, por ejemplo, diferencia entre géneros, si viven en ciudades grandes, si no, si hay muchísimas más variables que se pueden contemplar. Contemplar también el desarrollo evolutivo del menor, y sobre todo una cosa muy importante, que es entrevistar a los menores, porque claro, yo pregunto continuamente a las madres, que es cierto que conocen muchísimo a sus hijos, pero estoy preguntando por cosas muy íntimas, emociones, conductas, que es muy difícil que una tercera persona hable, ¿no? por otra. Y sería interesante ver la visión de los menores, y porque yo recuerdo muchas entrevistas en las que yo le preguntaba ¿cómo ve a su hijo, a su hija? Y me decía, pues no está mal, yo lo veo bien. Y luego a lo largo de la entrevista, cuando llevábamos ya 45 minutos hablando, se daba cuenta que en realidad, al ver el cambio de antes y después, que realmente sí que había habido bueno, que realmente lo estaba pasando mal, o más mal de la percepción que la madre tenía, ¿no? Entonces es muy complicado preguntar por emociones y conductas a una tercera persona, y sería importantísimo que se le preguntara a ellos y darle voz, ¿no? Las conclusiones, pues eso, ¿no? Que hay una mejora significativa en todos los contextos, familiar, escolar y con sus iguales, y que los menores que hicieron la transición tienen un buen ajuste emocional y comportamental en ese momento, es cierto, pero bueno, se prevé que también lo sigan manteniendo a lo largo de los años, y si no lo mantienen, que no sea por el hecho de ser transexual, ¿no? De haber sido un niño transexual. Luego, por limitación de tiempo, no puedo explicar mucho más de lo que es el estudio. El estudio sí es cierto que es lo que yo acabo de mostrar. Lo que pasa es que la entrevista era muy larga y se arrojaron muchísimos datos. Lo que pasa es que, bueno, había una limitación de 7.500 palabras y no pude meter, a pesar de que me peleé muchísimo, pero no me dejaron meter mucho más datos. Entonces, bueno, he traído solamente otros tres o cuatro datos más, porque me parecían interesantes y que eran muy ilustrativos también. Una de las preguntas era la ayuda percibida que tenían las familias, las madres en este caso, de los profesionales y por parte del entorno. Y el resultado es que se percibe muchísima más ayuda por parte del entorno que por parte de los profesionales, muchísima más. Entonces, bueno, cuando hablaba antes de las implicaciones, pues esperemos que con la información esto de la vuelta, y que el entorno siga también como está, o un poco, y si está mejor todavía, pero que los profesionales, pues bueno, se pongan un poco las pilas. Las ideas, otra pregunta, las ideas iniciales sobre la transexualidad, y bueno, un 30% es cierto que hablaba que, bueno, consideraba que formaba parte de la diversidad, pero había el resto del porcentaje, pues bueno, confusión con el travestismo, mala vida, que no sabía que existía transexualidad, que surgía en la infancia, transexualidad, un caso extremo de homosexualidad, ¿no? El que ya es muy gay, pues lo siguiente no es transexual. Entonces, bueno, ¿de dónde surgen estas ideas? Pues el 60% de la televisión y el 20% de lectura y bueno, en general medios de comunicación y entornos cercanos. Entonces, esto es otra cosa que se debe de modificar con el tiempo, ¿no? Que haya buenos referentes, no solamente evidentemente hay asociaciones, menos mal, ¿no? Pero denunciar cuando en la televisión sale una imagen distorsionada, porque hace daño a todo el colectivo, ¿no? Y nosotros, bueno,
ustedes, ¿no? Como familia, que ahora sí que estáis aquí y tenéis mucha más información, es mucho más fácil poneros, veros como erais antes, porque luego hay otra pregunta, por ejemplo, ahora que usted sabe que su hijo es transexual, ¿qué idea de la transexualidad tiene? Bueno, el 100% cambia, ¿no? Entonces, ustedes mejor que nadie también sabéis pensando en antes, qué es lo que hubiera venido bien para haber entendido la transexualidad, ¿no? De la manera que ahora la entendéis. Y por último, yo preguntaba, entre tantas otras preguntas que había, que qué anécdotas recuerdan las madres de sus hijos e hijas antes y después de la transición. Y me parecía interesante porque una vez más demuestra lo mismo, ¿no? que se concluye en el estudio, que es que antes el 92% de las anécdotas que me contaban eran negativas, un 8% neutras. Y en cambio aquí se desglosan cuáles, ¿no? Por la insistencia en conducta de género normativa y que se necesitaban continuamente reafirmarse, bueno, y anécdotas que no me da tiempo a contar tampoco ahora mismo aquí, ¿no? Y al contrario, después de la transición, un 92% de las anécdotas eran positivas. Entonces yo creo que ilustra también eso, ¿no? La conclusión del estudio, de la importancia que tiene que se reconozca la identidad sexual de los menores y, como suelo decir siempre, que los menores se preocupen de lo que se tienen que preocupar, que es en ser menores y vivir su infancia pues con los problemas de la infancia, que ya bastante son, ¿no? Cuando nosotros somos pequeños los problemas son muy grandes, ¿no? Pero que no sean eso, ¿no? Que si el DNI, que si no el DNI, que si me van a ver, que si el cuarto de baño, que si me he peleado con fulanita y ya está porque me ha quitado, en fin, lo que todo el mundo sabe porque todos hemos sido niños. Y nada, si tenéis alguna pregunta, al final, ¿no?